Amados hermanos, en toda la liturgia de este domingo de Sexagésima, uno puede ver un hilo que conduce desde, por lo menos desde el introito que hemos escuchado, hasta el Evangelio, y ahí uno descubre cómo entonces el Espíritu Santo armó la liturgia, esta liturgia antigua de Sexagésima, arma esta liturgia porque cada oración está relacionada con la otra, empezando con el introito, que la idea que tenía era: sé para mí un Dios protector y un alcázar de refugio para ponerme en salvo, porque tú eres mi fortaleza. No, perdón, ese es el 50º. Hay que volver atrás. Introito. Levántate, oh Señor, ¿por qué te haces el dormido? Levántate y no nos abandones definitivamente. ¿Por qué apartas tu rostro olvidando nuestra tribulación? Nuestro pecho está abatido hasta el polvo. Levántate, Señor, ayúdanos y líbranos. Oh Dios, con nuestro oído hemos oído las maravillas que nos has contado nuestros padres. Eso se puede aplicar muy bien hoy en día a la Iglesia católica de hoy. Está realmente abatida hasta el polvo. Y realmente también le pide entonces, debe pedirle: ya ves, oh Dios, que no podemos confiar en nuestras propias acciones, dice la oración colecta que reza el sacerdote inmediatamente después del introito, después del Kyrie. Entonces el introito le pide a Dios: levántate, porque te haces el dormido. Esta oración, por supuesto, se basa en aquel pasaje bíblico donde nuestro Señor se duerme realmente en la barca, comienza una tempestad en el mar de Tiberíades, y se asustan mucho los apóstoles y lo despiertan, y nuestro Señor los reta. Bueno, nuestro Señor realmente parece que está dormido, porque nuestro Señor permite que, como dice, ¿por qué te apartas tu rostro olvidando nuestra tribulación? Nuestro pecho está abatido hasta el polvo. Entonces uno podría decir realmente en este momento histórico, y en esta sexagésima del año 2021, si no está abatido hasta el polvo, no pertenece a la Iglesia, ciertamente, porque es muy actual todo esto. Y si está pensando en que hay conversiones o que todo va a reflorecer, no está realmente abatido hasta el polvo. Entonces decíamos que esta liturgia, armada por hombres movidos por el Espíritu Santo a lo largo de los siglos, por hombres de iglesia, luego, como decíamos, en la oración colecta, vemos un hilo conductor, comenzando desde el introito hasta el Evangelio. Una relación que el Espíritu Santo ha querido que salga o que aflote. Luego la oración colecta, hablábamos, dice: hace pedir al sacerdote la protección del doctor de la gente, de San Pablo. Que seamos fortalecidos contra toda adversidad con la protección del doctor de las gentes. Y ahí pone el liturgista que hizo este misalito, por supuesto, San Pablo. La Iglesia nos pone en la epístola de la misa de hoy a San Pablo como modelo de esforzado luchador. Entonces, la epístola luego, donde el mismo San Pablo, si bien es un esforzado luchador, la idea principal de la epístola no es el ser tan esforzado, sino que la idea principal es la frase que San Pablo trae, que no está en el Evangelio, que él lo recibió por revelación de nuestro Señor: mi gracia te basta mi gracia, pues en la flaqueza se perfecciona la fuerza. Eso es lo principal de toda la epístola. Entonces dicen los exégetas que el hombre religioso, sobre todo de esta época, tiene como característica su debilidad. Todo hombre religioso no puede hoy en día no sentirse débil. Es lógico eso, porque, como dice el introito, con nuestros oídos hemos oído, porque más que eso no hemos hecho,
las maravillas que nos han contado nuestros padres. Tal vez no nuestros padres carnales, pero sí los libros que hemos leído. Las maravillas se hicieron en otra época. Las maravillas de la iglesia pertenecen a otra época, no a esta época. Nosotros ahora estamos aplastados, estamos atribulados y abatidos hasta el polvo. Otro salmo dice, con la panza pegada al polvo, al piso, por nuestros enemigos. Entonces San Pablo experimentó eso, experimentó con todos los peligros, todas las contrariedades, todas las persecuciones que tuvo, que las relata, que son largas en esa epístola, a los Corintios. Pero él termina diciendo eso, se quejó ante Dios, porque Dios se le aparecía y nuestro Señor le respondió, mi gracia te basta, pues en la flaqueza se perfecciona la fuerza. Eso también escuchamos nosotros y debemos escuchar nosotros en esta época. Nos basta la gracia de Dios. Y eso hace referencia, según los exégetas, a la página más importante de todo el Antiguo Testamento. Dicen que la página más importante de todo el Antiguo Testamento está en el libro de Isaías, que es la cumbre del Antiguo Testamento, es el cántico del siervo de Yahvé. Él, dice ese cántico de Isaías, él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por castigado y herido de Dios y humillado. Ofreciendo su vida en sacrificio por el pecado, tendrá prosperidad y vivirá largos años. El justo, mi siervo, justificará a muchos. Ese dicen que es la página cumbre del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento llega a la cumbre con el siervo sufriente, aunque también sabemos que habla de nuestro Señor glorioso, en gloria y majestad, pero eso era para posteriores siglos. El siervo sufriente, entonces nuestro Señor experimentó toda esta debilidad que dice el introito. En primera persona lo dice. Ahora se entiende el Salmo 43 del introito. Ahora es nuestro Señor que le dice al Padre. Nuestro Señor sabemos que en la cruz citó el Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Con una leve diferencia notan. Él no dijo Dios mío, como dice el Salmo, sino Padre, ¿por qué me has abandonado? Cambió Dios mío por Padre. Entonces el Salmo 43 también habla de la humillación de nuestro Señor. Se puede decir realmente que quien, más que San Pablo, recibió esto que dice el Salmo 43, levanta, oh Señor, ¿por qué te haces el dormido? Levántate y no nos abandones definitivamente, ¿por qué apartas tu rostro olvidando nuestra tribulación? Nuestro pecho está batido hasta el polvo. Se puede decir que eso lo dijo también nuestro Señor en el momento de su pasión y de su cruz, cuando sus enemigos se ensañaron contra él. Luego San Pablo también nos da un poco de respiro, porque dice que nuestro Señor Jesucristo decía, poco antes de la pasión, si el grano de trigo no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. O sea, no está diciendo que todo va a acabar o todo va a terminar con esa humillación, sino que si realmente muere, da fruto. Y San Pablo dice algo misterioso, si muere, es espíritu vivificante, dice. Lo que no muere queda como Adán, alma viviente. Pero nuestro Señor es espíritu vivificante. Todos los que realmente mueren tienen un espíritu vivificante, un espíritu que los sostiene, que le hace sacar fuerza, como le dijo a San Pablo, fuerza de la debilidad, que solo se experimenta en eso, en los que mueren realmente, en lo que tienen que morir. Dice, porque San Pablo habla de Adán, los que no mueren son como Adán, alma viviente, pero si mueren son como nuestro Señor, espíritu vivificante. San Pablo también experimentó y decía que la educación farisaica era todo lo contrario, que es la que hoy domina el mundo, según la cual esa educación farisaica, el esfuerzo humano juega un papel tan esencial en la salvación que Dios solamente se limita
a alabar al hombre una vez que venció. Dios solo está para declarar la justicia del hombre en razón de sus obras. El hombre es suficiente por sí mismo. San Pablo experimentó las dos. Su educación farisaica le hacía experimentar eso. Luego dice que no, que nuestro Señor lo corrigió y le hizo que su pecho se pegue al polvo, que experimente lo que experimentó él como siervo sufriente, y luego sí llegó a ser espíritu vivificante, tener una fortaleza, un varón esforzado que hizo mucho más, como dice él, que todos los demás apóstoles. Pero recién cuando realmente murió, cuando realmente había muerto a toda esa educación farisaica, que es la que hoy domina el mundo. El hombre se esfuerza, juega un papel tan esencial en la salvación que Dios solo está para declararlo justo. Y nada más, todo lo contrario. Sin embargo, la potencia divina sigue siendo espíritu vivificante en aquellos que, como dice nuestro Señor, si el grano de trigo muere, no queda solo, sino que lleva mucho fruto. Bien, y termina entonces con la parábola de la semilla, que también está relacionada en aquellos que la reciben con un corazón bueno y perfecto y da fruto. Pero inmediatamente después hay otra parábola que también habla de la semilla, mucho más misteriosa, que está más relacionada con este tema. En el mismo Evangelio de San Marcos, que es el único evangelista que la trae, esta parábola del capítulo 4 habla de cómo es el reino de Dios. Y dice que el reino de Dios llegará necesariamente a su madurez sin potencia humana. Y a pesar de tener la potencia humana en contra y la potencia diabólica en contra, va a llegar a su madurez en la parusía. Así lo explica nuestro Señor en esa parábola del capítulo 4 de San Marcos, que solamente trae San Marcos, no los otros evangelistas, ni San Mateo, ni San Lucas, ni San Juan. Dice así, decía así nuestro Señor, el reino de Dios es como cuando un hombre arroja la semilla en la tierra. Mientras duerme o está en vela, por la noche o por el día, la semilla germina y crece sin que él lo sepa cómo. Por sí produce la tierra, primero la caña, después la espiga y por fin el trigo formado en la espiga. Y cuando lo permite el fruto, enseguida se mete la hoz para que llegue la siega. Esta parábola, que como decíamos que solamente está en San Marcos, coinciden los exégetas que es una parábola que habla de la segunda venida de nuestro Señor, porque habla de la siega. Si el fruto lo permite, enseguida mete la hoz. Esa frase, enseguida mete la hoz es como una guadaña, pero de mano, de una sola mano chiquita, muy afilada, donde se corta el trigo o algún otro cereal cuando ya está maduro. Esa frase, enseguida mete la hoz, hace acordar. La mayoría de los exégetas pone ahí una cita bíblica de Joel 4:13 que habla del día del Señor, el día de que el Señor viene, porque está madura está maduro el trigo y viene ya a cortar, a cegar. Entonces esta es una parábola que termina en el fin de los tiempos, por eso es misteriosa. Leamos rápidamente algunos comentarios entre tantos que hemos leído. La parábola la llaman la semilla que crece por sí sola. Como otras parábolas sobre la semilla, en esta también se subraya el contraste que se produce entre la insignificancia de una semilla y la abundancia de la cosecha final. Insignificancia, escondida, nadie sabe cómo actúa, como hoy en día, nadie sabe cómo actúa Dios. Para la mayoría Dios está, para los más buenos Dios está dormido, para los malos no existe. Sin embargo, según la parábola, la semilla va a dar fruto inexorablemente, cueste lo que cueste. Continúa el exégeta, aunque esta parábola se refiere esencialmente al reino escatológico de Dios, al fin, su presencia es tan real que puede describirse mediante la analogía de una semilla y un proceso de crecimiento. Dios guía el crecimiento del reino hacia su plenitud futura. Dios se encarga, ya no quiere que ningún hombre se encargue, para que no vean que es obra de hombres. No,
Es Él el que se va a encargar de que todo madure para que Él venga en persona. Por eso es ese misterioso. Por eso dice que se entierra y nadie sabe. Es un misterio. Hasta el día de hoy la ciencia no sabe qué pasa en la semilla metida en la tierra con la humedad. ¿Qué pasa ahí para que germine? Algunos curiosos a la edad de Teodosio tal vez, o de Baltasarcito, o de Martín, van y desentierran o hacen el germinador para ver cómo hace, pero no se sabe bien qué es lo que pasa entre la tierra, la humedad y la semilla. Bien, entonces, continúa el exégeta. Mientras tanto acontece, este reino que va a llegar a su plenitud futura, inexorablemente, acontece de forma tan segura y misteriosa como la cosecha que sigue a la siembra. Pero acá más todavía, porque puede pasar que la cosecha, puede pasar que algún bichito lo coma, o como veíamos en la parábola, que el sol es muy fuerte y está muy en la superficie, entonces se seque. No, acá dice que sí o sí va a dar su fruto. Mientras tanto, no hay que caer en el desánimo ni en la impaciencia, porque está dormido, porque no hace nada, porque los enemigos avanzan y cada vez más, y ya las fuerzas revolucionarias exceden infinitamente a las fuerzas contrarrevolucionarias. Ya casi no hay fuerzas contrarrevolucionarias. Entonces dice, no hay que caer en el desánimo ni en la impaciencia. El reino de Dios es como el reino que se compara con todo un cuadro esbozado, no solo con el sembrador de la semilla. El sembrador dice, aquí, no es el Señor, porque dice sin que Él sepa cómo crece. No se puede aplicar a nuestra situación, el Señor sabe perfectamente todo. Es decir, el proceso por el que la semilla crece y se desarrolla y llega a madurar. El sembrador entonces no debe analizarla, no la analiza, que en este caso, ni tampoco le sirve preocuparse ansiosamente por ello. Solo tiene que confiar de que esto va a terminar bien con la venida de nuestro Señor. Sin que él sepa, espontáneamente, el término se utiliza autómate en griego, que significa espontáneamente, por sí misma. Introduce una descripción del crecimiento progresivo que experimenta la semilla antes de la cosecha. Y en el contexto de la comparación con el reino, el énfasis recae en que la semilla está oculta. Y también que en la progresiva acción con que Dios la hace crecer sin causas visibles, sin intermedio de hombres. Luego dice, mete la hoz, pues la cosecha ha llegado. La parábola concluye en la alusión a Joel 4:13, Apocalipsis 14:15, subrayando la naturaleza escatológica del reino. Y dice, cuando permite el fruto, enseguida se mete la hoz inmediatamente, mostrando que va a ser así, que si bien no conocemos el día y la hora, pero sí hay un día y una hora donde Él va a meter la hoz y va a cosechar. Enseguida se mete la hoz, es como una pequeña guadaña, como dijimos, un instrumento curvo, muy afilado, se utiliza para segar, o sea, para cortar los cereales cuando están maduros. Y como dijimos, esta parábola toca el fin de los tiempos, hace llegar a la iglesia hasta el fin de los tiempos, escondida, misteriosa, sin que se preocupen los hombres por ella, pero necesariamente llega la iglesia a la escatología, al momento cuando viene nuestro Señor, madura, dice, madura. Dice el padre Bussi, un gran comentador que tiene todo un libro sobre las parábolas, hecho en el año 1923, que el reino de Dios, una vez puesto en la tierra por Cristo, llegará necesariamente a su madurez y nada podrá impedirlo. Y si incluso ahora lo hace oculto, es para, en realidad, burlarse más de sus enemigos, reírse de sus enemigos cuando creen que todo está perdido, que el Nazareno ya está destruido, que su iglesia la hemos acabado. Sin embargo, dice que trabaja con una potencia divina que no podrá nadie impedir que el reino de Dios madure y llegue a su plenitud. ¿Cuál es la lección entonces? Dicen, por ejemplo, entre otras cosas,
que el campesino, que no es nuestro Señor, sí sembró, dices, porque el campesino fue el que sembró, pero la semilla crece sin que él sepa cómo. Él debe aguardar en una espera paciente, confiado, que llegue el tiempo de la siega, la recolección. También que la obra de Dios, que es su iglesia, llegará a la plenitud. De manera muy misteriosa llegará a la plenitud. Sabemos, porque hemos averiguado en el Apocalipsis, pero la gran mayoría no sabe cómo va a llegar a su plenitud. Y habla de plenitud. Habla incluso de su mejor momento. Por una fuerza misteriosa de Dios y no de los hombres. Como dice el texto, la semilla opera, aunque oculta a los ojos de los hombres, desarrollándose hasta formar, y de forma callada, todavía no ha llegado la cosecha, pero su llegada sepan que es segura. Dios nuestro Señor asegura que así será, y los que creen así deben confiar en Él. Se llega por fuerza de Dios calladamente. La parábola exige de nosotros confianza creyente en Dios nuestro Señor, que opera en silencio y ocultamente, y tiene un motivo por qué lo hace. Tal vez uno de los motivos es ese, para, como dice el Salmo, reírse de sus enemigos. Y en cambio para los otros que entienden, se llenan de temor, de paciencia, y esperan que el Señor haga su obra. También otros exégetas han visto en los 3 períodos de la parábola que distingue en las épocas de la iglesia: la siembra, los apóstoles; la maduración, la edad media; pero la cosecha, la recolección, la madurez, el fin de los tiempos. Donde ahí se van a juntar todos, empezando por los apóstoles, todos aquellos que llegaron a la madurez espiritual, ahí se van a juntar todo en la recolección. Porque si bien no vivieron en el fin de los tiempos, sin embargo también esperaron, como dice San Pablo, como él decía, espero estar ahí, en ese momento. Todo mi anhelo es estar ahí con Cristo, en su resurrección, en su gloria. Y ahí en la cosecha, en la recolección, se van a juntar todos aquellos, todos los que sembraron como los apóstoles, todos los que maduraron en la Edad Media, y sobre todo los que han podido ver el fin de los tiempos y gozan de esta maduración. Esta última, la cosecha, la recolección del fin de los tiempos, esta última etapa, la que se debe esperar, sin embargo dice el texto que es la más alegre, no ahora, en el fin, pues los sembradores festejan al cosechar y no al sembrar, ni cuando está maduro. Cuando está maduro sí, se regocijan, pero no se regocijan tanto cuando están cosechando, cuando están recolectando. Como dice el Salmo, y con esto terminamos, Salmo 126, los que con llanto siembran, con júbilo cosechan. Cuando iban, esparcían llorando las semillas, mas cuando vuelven vendrán con júbilo trayendo sus gavillas. Terminamos entonces con San Pablo, también, que decía en otra carta a los romanos, al final decía, hablando de un compañero que tenía él, entre tantos que tenía, un buen cristiano, dice: no cesa de luchar por vosotros en sus oraciones para que os mantengáis perfectos y firmemente decididos a cumplir todo lo que es la voluntad de Dios. En eso tenemos que nosotros emplearnos en este tiempo de paciencia, no distraernos, porque el triunfo es de nuestro Señor, seguro. Lo que Él nos pide es que no perdamos la fe que hemos recibido, la fe de siempre, que no nos cambien la fe. Y, como dice aquí en la oración, en esto que leí de San Pablo, hay que rezar no solamente por uno, por los demás también. No cesa de luchar, hablando de un compañero cristiano, no cesa de luchar por vosotros en todas sus oraciones. Lucha con la oración, para que os mantengáis perfectos y firmemente decididos a cumplir todo lo que es la voluntad de Dios. De manera que pidámosle a la Santísima Virgen María nos concede esa gracia. No impacientarnos al estar en el peor momento de todos los siglos de la Iglesia. Sabemos y creemos que el triunfo es de nuestro Señor,
que nada lo va a impedir, porque así lo ha dicho Él con sus parábolas y con sus profetas y con sus apóstoles. A lo que nos queda a nosotros entonces es eso, con paciencia, dedicados a la oración, a las obras de caridad y sobre todo a perseverar, a resistir en donde Dios nos puso, manteniéndonos perfectamente y firmemente decididos en cumplir todo lo que es la voluntad de Dios según donde Dios lo puso. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.